en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:2. Buenas noches, los saludo hoy 18 de enero de 2023, renuevo del Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. El tema para esta ocasión es conocer a Cristo. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema conocer a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Señor, estamos delante de ti, hemos exaltado tu nombre y estamos rendidos a ti, Señor. Nuestro corazón está abierto para recibir de ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Mientras todos nos ubicamos allí en Filipenses capítulo 3, les quiero recordar que el tema del miércoles pasado fue tener a Cristo. Lo básico para un ser humano es tener a Cristo. Ahí es que empieza realmente nuestra vida. Ahí es que empieza una relación muy estrecha con Él. El Señor, aunque estemos nosotros lejos de Él, apartados de Él, Él siempre nos ama y en ese sentido hay una relación. Pero cuando tenemos a Cristo, las cosas cambian definitivamente. Todo empieza para nosotros. Es un nuevo comienzo literalmente. Ahora, esa es la etapa inicial, es como lo básico, tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, te felicito por tener a Cristo, pero te invito a que vayas un nivel más. El nivel que sigue en nuestra relación con el Señor, después de tenerlo, es conocerlo. Porque todos los que están en esa conexión, muy seguramente ya tienen a Cristo. Los que están en esta casa, los que estamos aquí en esta casa, ya tenemos a Cristo. Los que tal vez vean en el canal de YouTube esta prédica más adelante, de pronto porque tienen a Cristo. Pero la pregunta ahora sería, ¿conocen a Cristo? ¿Conocemos realmente a Cristo? ¿Lo conocemos? De eso se trata nuestro mensaje en esta noche. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, hay unas palabras acá que leyéndolas de pronto superficialmente nos va a parecer un rompecabezas, pero fundamentalmente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que él tiene una posición de privilegio respecto a muchos de su época, incluso a muchos de actualmente, a la época actual, una posición de privilegio en el sentido del conocimiento que tenía de la palabra de Dios, particularmente de la ley. Él pertenecía a la secta más estricta del judaísmo, que es la secta de los fariseos, y él conocía mucho, tenía mucho conocimiento, y no solamente conocimiento, sino mucha posición, mucha influencia.
lo vemos nosotros en varios apartes del libro de Hechos, haciendo uso de su posición social y de su posición religiosa y de su posición política también. Así que en ese sentido tenía mucho de dónde aferrarse y aprovecharse. Sin embargo, él empieza los versos que he leído, en verso número 7, diciendo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso tan valioso, tan importante, cosas a las cuales fácilmente cualquiera de nosotros se aferra, él dice que las tiene por pérdida. Y más aún sube el tono en el versículo 8, porque dice que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Por qué las estima como pérdida? Por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Luego sigue diciendo, sigue subiendo el tono, dice: por amor del cual lo he perdido todo. Y sigue subiendo el tono diciendo: y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. El apóstol Pablo no se quiere distraer absolutamente de nada, ni de su posición social, ni de su posición política, y tampoco de su posición religiosa, que era tan fuerte, de tanta influencia y que seguramente le traía muchos beneficios personales. Él tiene todo esto, lo hace aparte, y para él eso ya es basura comparado con Cristo. Todo eso, que en esas cosas no hay nada pecaminoso. Él no está hablando de pecado. Por supuesto que hay que abandonar el pecado para ir a Cristo, pero él ni siquiera está hablando de pecado, sino cosas muy buenas. Sin embargo, comparadas con el conocimiento de Cristo, es basura. Y es una basura que le puede estorbar. El tema, pero uno de los temas de la carta del apóstol Pablo a los colosenses es precisamente no dejarnos estorbar por nada. Absolutamente por nada, y particularmente de la religiosidad. No nos podemos aferrar a una religión, no nos podemos aferrar a una posición política o social, ni siquiera familiar. Nada de esto, porque nos puede distraer del conocimiento de Cristo. Es una competencia para conocer a Cristo. Así que él tiene todo esto por basura con tal de conocer a Cristo. Dice el verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí ya hay un asunto que va rayando no solamente con el conocer a Cristo, sino con vivir a Cristo, que Dios mediante es el tema que nos ocupará el próximo miércoles, si Él nos da esa posibilidad. Va a la experiencia, así que ya son los 3 niveles fundamentales, o los 3 niveles que nosotros podemos tener en nuestra relación con Cristo. El primero, el fundamental, el básico, es tener a Cristo, que fue nuestro tema de hace 8 días. El que estamos viendo hoy, conocer a Cristo. Y el que sigue, que Dios mediante lo veremos el próximo miércoles, vivir a Cristo. Y acá en lo que estamos viendo en Filipenses capítulo 3, ya hay como una raya muy delgadita entre conocer a Cristo y vivir a Cristo. Y precisamente vamos a ver que es también la opinión del apóstol Pedro y del apóstol Juan, en concordancia con lo que opina el apóstol Pablo, que conocer a Cristo implica ya experimentarlo, vivirlo. De tal manera que el verso 10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Para conocer a Cristo hay que conocerlo en el poder de resurrección, porque precisamente Cristo está en resurrección en ese momento. La vida resucitada de Cristo es la que nosotros podemos disfrutar, es la que tenemos. Podemos conocer de una manera teórica, de una manera doctrinal, teológica, a Cristo antes de resurrección. Sí, porque está escrito. Lo podemos conocer incluso antes de encarnarse. Lo podemos conocer desde la eternidad. Si leemos las Escrituras nos podemos conocer a Cristo de esa manera. O cuando era un bebé, cuando era un muchachito, cuando estaba como un joven ejerciendo su ministerio público. Pero ahorita particularmente, y es el interés del apóstol Pablo, no solamente para él, sino para toda la iglesia, que conozcamos al Señor en el poder de resurrección, o sea, lo que estamos viviendo ahora. Él precisamente hizo todo este proceso en su vida, encarnarse, morir, resucitar y ascender para ser impartido a nosotros y poderlo nosotros disfrutar. Lo primero es tenerlo,
pero podemos tener a Cristo y no conocerlo. Así que vamos al segundo paso, que es conocerlo. Hay una alerta acá del apóstol Pablo, y es que hay muchas cosas que nos pueden distraer. Esas cosas las hacemos a un lado y realmente comparadas con el conocimiento de Cristo son basura. Es un poco grotesco, pienso yo, un poco fuerte la expresión del apóstol Pablo, pero tengamos en cuenta que él lo dice para sí mismo. Yo no me atrevería a decir que las cosas valiosas tuyas son basura, eso ya lo tienes que decir. Yo tengo que decir las mías. Yo podría mencionar una gran lista de cosas que me gustan mucho, que me parecen valiosas, pero comparadas con el conocimiento de Cristo, sencillamente no me cabe duda, son basura. Miremos ahora en Colosenses lo que el mismo apóstol nos sigue diciendo. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículos 9 y 10. De esto hablamos un poco ya el año pasado, la necesidad de orar. Debemos orar para poder conocer a Cristo. No es sencillo conocer a Cristo. Tener a Cristo es sencillo, pero conocerlo no es tan sencillo. No podemos pretender que, sí, yo lo conozco, claro que sí. No pretendamos. Oremos y nos aseguramos. Y oremos para que las personas, para que los hermanos, todos podamos conocer a Cristo. Debemos orar. Cuando nosotros oramos, entonces el Señor nos da ese entendimiento. Mire que dice el verso 9, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos sabiduría, esto lo hablamos en detalle ya. Sabiduría e inteligencia espiritual, tanto sabiduría como inteligencia espiritual. La sabiduría tiene que ver con nuestro espíritu, que es donde de Espíritu Santo a espíritu humano recibimos la revelación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? Ya va a nuestra mente, ahí está la inteligencia. Ahora, ¿por qué inteligencia espiritual si no es de nuestro espíritu, sino de la mente? Porque ya es una mente renovada por el Señor. Y nuevamente vemos aquí la necesidad de conocerlo y a la vez vivirlo, porque cuando nuestra mente es renovada es que realmente vamos avanzando en el conocimiento del Señor. Cuando nuestra mente está renovada, entonces podemos hablar de inteligencia espiritual. Tenemos una revelación, Cristo es el Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? La inteligencia espiritual, la inteligencia de una mente renovada nos va a decir: tengo que rendirme a Él, tengo que servirle, tengo que apoyarme en esto, tengo que confiar completamente en Él, etcétera, etcétera. Esa es la inteligencia espiritual y nos permite no solamente conocerle, sino andar, como dice el versículo 10, que tiene nuevamente, perdone la insistencia, que ver con nuestro tema de vivir a Cristo, que Dios mediante desarrollaremos el próximo miércoles. Termina diciendo el verso 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, aquí dice conocimiento de Dios, no dice estrictamente o explícitamente conocimiento de Cristo, pero después del año 2022, que hablamos tanto de la carta del apóstol Pablo de los Colosenses, sabemos que el tema que está explícito acá en esta carta es precisamente Cristo. Lo podemos corroborar con el capítulo 2. Vamos por favor al capítulo 2 y miremos los versos 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versos 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Precisamente ese misterio de Dios el Padre es Cristo, que es revelado aquí en esta carta a los Colosenses.
Y el misterio de Cristo es la iglesia, pero la iglesia es la expresión del mismo Cristo. Así que, sin lugar a dudas, la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1 es para poder conocer, y no solamente conocer, sino también vivir a Cristo. Mire que el verso 3 es muy fuerte, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al conocer a Cristo tenemos lo que está envolviendo toda la sabiduría y todo el conocimiento. En el verso 2 habla de la necesidad del corazón. El verso 2, el apóstol Pablo revela una lucha que tiene, y la lucha es, verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Para poder conocer plenamente a Cristo necesitamos que nuestro corazón sea lleno de Él. Ese es un tema que hablamos el año pasado cuando miramos Efesios capítulo 3. Cuando tenemos al Señor, empezamos a depender de Él, y no solamente Él llena nuestro espíritu, sino también toda nuestra alma, donde está nuestra mente, y es allí donde nuestro corazón es fortalecido de tal manera que podemos conocer más y más al Señor. Esa es la opinión del apóstol Pablo en cuanto a conocer a Cristo. Por un lado, en Filipenses 3 nos dice acerca de el peligro de los enredos, hacer todo a un lado para poderlo conocer a Él. Y en Colosenses 1 y 2 nos habla de la necesidad de orar para poder conocer a Cristo. Miremos lo que el apóstol Pedro nos dice. Vamos por favor a segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice el último versículo de esta carta. Recordemos que el apóstol Pedro tuvo un proceso muy especial con el Señor, lo conoció muy de cerca, y él, de esa experiencia que tuvo con el Señor, es que nos escribe en sus dos cartas. Al terminar sus dos cartas, al terminar la segunda carta particularmente, dice esto, verso 18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice el apóstol: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se crece en la gracia y el conocimiento. ¿Qué es eso de gracia? También el año pasado hablamos mucho del asunto, y es la vida misma del Señor en nosotros. Por eso el conocimiento y el vivir a Cristo van tanto de la mano. Entre más crecemos en gracia, más vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Entre más dependemos del Señor, más le vamos a conocer. Esa es la opinión del apóstol Pedro. Y terminemos con la opinión del apóstol Juan. Vamos a volvernos un poquito para ir al Evangelio de Juan y miremos en el capítulo 10, el verso 14. Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que el Señor nos conoce, sin lugar a dudas. Sabe quién es y quién no es oveja. Pero nosotros conocemos al Señor. El Señor dice acá categóricamente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que algo normal de una oveja del Señor no es solamente ser conocida por Él, sino que también lo conocemos a Él, y lo conocemos particularmente como ovejas. Es decir, cuando Él nos da una instrucción, sabemos que es de Él. A veces nos suceden unas cosas, como vienen unos pensamientos a nosotros, que no sabemos si vienen de parte del Señor o de parte del diablo, o es de nuestra propia inventiva, no sabemos, estamos como confusos. Puede ser que en algunos momentos nos pase esto, pero no es normal que siempre que tengamos una idea, tengamos la duda de dónde proviene esa idea. Tenemos que llegar al punto de conocer al Señor, así como Él nos conoce a nosotros. Él como pastor nos conoce, nosotros como ovejas debemos conocerlo, de tal manera que no vamos a ser engañados por el diablo. El diablo puede usar la misma palabra.
El diablo puede usar buenas cosas para sacarnos del camino. Pero si conocemos al Señor, entonces vamos a saber que esa es la voz de Él, que ese es el deseo de Él, que en el ambiente está reinando Él. Entonces vamos a seguirlo como una oveja que conoce a su pastor. El mismo apóstol, pero en Primera de Juan, le pido que me acompañe por favor. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 5, al 5. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 5, dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y hagamos una pausa allí. ¿Guardamos los mandamientos del Señor? Cabalmente. Ops, o sea, apagamos esta conexión ya. No conocemos al Señor. Mírenlo como el apóstol Juan. Y el apóstol Juan pareciera que estuviera hablando como Santiago. Que Santiago confronta tanto y es tan duro. El lenguaje de Santiago es muy duro. Mientras que Juan no es así. Juan no dice almas adúlteras. Juan dice hijitos. Él es todo cariñoso. Él ya por su edad, me imagino que trataba a las personas no como hijos, sino como nietos. Hijitos. Él le con esa ternura. Pero ese tierno está diciendo, el verso 3 de Primera de Juan 2, y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, si no guardamos sus mandamientos, a la luz de este versículo, es porque no le conocemos. Entonces la cosa aquí empieza a ser compleja. Entonces estamos en pañales y podemos llegar a pensar que entonces ni siquiera la etapa 1, ni siquiera le tenemos tal vez. Sigue diciendo el apóstol en el verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La cosa se puso peor. Como que mejor no sigamos leyendo, ¿cierto? Porque cada vez está más difícil, cada vez está más exigente el apóstol. Pero veamos lo que dice el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Acá hay una clave muy especial en este verso 5 y es que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Cuando el amor de Dios se perfecciona en una persona, entonces para esa persona va a ser sencillo, simple, va a ser normal que guardar los mandamientos. ¿Qué es eso del amor perfeccionado? Eso lo vimos hace varios años. Creo que en septiembre del año 2019. Que el amor del Señor sea perfeccionado es que nosotros ya podemos distinguir cuál es nuestro amor y cuál es el amor de Dios. Y decidimos ya no amar a nadie, ni al Señor, ni a nosotros mismos, ni a otras personas con nuestro amor natural, sino con el amor de Dios. Cuando amamos a otras personas con el amor de Dios, porque el amor del Señor fue derramado en nuestro corazón. Recuerden que nos enseña el apóstol Pablo nos enseña eso. Por el Espíritu Santo el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Ahora con ese amor es que nosotros debemos amar. Cuando hacemos así, entonces el amor del Señor ha sido perfeccionado en nuestros corazones. Entonces ahora nos queda sencillo guardar sus mandamientos. Y podemos decir, sin pasar por mentirosos, que sí le conocemos. Ahora, está como complicado, pero en el mismo capítulo 2, un poco más adelante, vamos al versos 20 y 21, dice, 1 de Juan capítulo 2, versos 20 y 21, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El apóstol Juan está diciendo estas palabras a los recién convertidos. El año pasado vimos que aquí habían 3 categorías. Sí, fue el año pasado, creo que comienzos. 3 categorías. En Primera de Juan capítulo 2, él escribe a unas personas que llama hijitos. Estos vimos que eran los más nuevos en la fe, los recién convertidos.
A los recién convertidos les dice esas palabras que he leído en los versos 20 y 21, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es eso de la unción del Santo? Unción tiene que ver con el ungido, tiene que ver con el Cristo. Nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo es la vida resucitada de Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esa unción con lo que estamos viendo hoy? El verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción misma, la vida resucitada de Cristo, del ungido, del Mesías, de ese Cristo en nosotros, es decir, el Espíritu vivificante, como lo dijera el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 45, el Espíritu vivificante que está en nosotros, que es el Cristo resucitado, Él nos enseña. Y esas palabras se las dedica no a personas que llevan muchos años en el Evangelio, sino a las recién convertidas. Desde recién convertidas, es decir, desde que ya tienen a Cristo, ahora ese Cristo resucitado es el que empieza a enseñarles todas las cosas y a darse a conocer. ¿Qué es lo que necesitamos? Coincide con lo del apóstol Pablo, coincide con lo del apóstol Pedro, una relación con el Señor. Se mezcla el conocer con el vivir, conocer a Cristo con vivir a Cristo. Lo conocemos, entonces lo podemos vivir. Lo vivimos, entonces lo conocemos más. Lo conocemos, lo podemos vivir más. Lo vivimos, entonces lo conocemos más. Nuestro conocimiento de Cristo va aumentando, no doctrinalmente, no es un asunto teológico, no es porque yo fui a un seminario y conocí ya mucho de Cristo, no, es porque vivo con Él, es porque en las buenas y en las malas estoy con Él, es porque le alabo, es porque le adoro, es porque le busco todos los días, es porque camino a donde voy con Él, voy en Él, dejo que Él me guíe, entonces lo voy conociendo. Entonces cuando el diablo me va a decir algo, ese no es el tono del Señor, eso no huele a Cristo, ese no es el estilo de Cristo. Yo a Cristo lo conozco, Él no es así, Él es tierno, Él no condena, Él no me pone trampas, Él es misericordioso, Él es noble, Él es bondadoso, Él es puro, Él es hermoso. Eso tan feo que va a ser de Cristo si Él es hermoso. La característica de Cristo es que todo es hermoso. Entonces eso tan feo no es. Entonces ya lo vamos conociendo y no vamos a ser engañados. El apóstol Pablo les dice aquí a los recién convertidos que ellos tienen la unción del Santo. Esa unción hace que ellos sean protegidos y no sean engañados. La unción del Santo, que es el mismo Cristo, se va dando a conocer. Cristo permite que nosotros lo conozcamos. Él desea, y es una necesidad nuestra, conocerle. Así que, queridos hermanos, no nos conformemos con tener a Cristo. Ahora que lo tenemos, aprovechemos para conocer a Cristo. Entre más lo conocemos, más lo podemos disfrutar, más lo podemos valorar y lo vamos a honrar de mejor manera. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor por tus diseños, gracias por tus planes, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por el privilegio de tenerte y por la posibilidad que tenemos ahora de conocerte. Gracias por esa unción, gracias por tu presencia en nosotros, revelándonos, dándonos a conocer quién eres, Señor. Gracias, Señor, queremos apreciarte, queremos conocerte, queremos crecer en el conocimiento de ti, queremos dar a conocer a Cristo a otras personas también, queremos aprovechar al máximo todo lo que tú nos quieras revelar, Señor. Recibimos todo lo que tú quieres darnos, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.